Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video pues vamos a estar viendo 5 aparatos para mediciones eléctricas que a mi punto de vista son de los más importantes en nuestra carrera de ingeniería mecatrónica, ya que hay una infinidad de aparatos para hacer mediciones eléctricas muy complejas y muy sencillas, pero estos 5 aparatos a mi punto de vista son los más importantes, los que debemos tener muy en cuenta. Que si medir voltaje, que si medir resistencia, que si medir intensidad. Entonces es lo más básico para la electricidad hacer este tipo de acciones, y pues obviamente pues se hace esta dinámica para tener acercamiento a ellos, ya que por la pandemia pues posiblemente no tenemos el acceso físico a ellos, tenerlos en nuestras manos y poder manipularlos. Pues se hace de esta forma, con videos explicativos. También vamos a estar usando videos explicativos obtenidos de otros canales, obviamente pues dándoles su respectivo valor para ellos, porque pues es su esfuerzo. Entonces pues sin más que decir, pues espero disfruten mucho el video y sea de su agrado. Y pues sin más que decir, vámonos con los instrumentos. Ok, pues vamos a comenzar con un instrumento que yo creo que nos familiarizamos mucho con él, y es el multímetro. El multímetro pues es un aparato electrónico que nos sirve para medir diferentes magnitudes, ya sean activas, como lo son las corrientes, la diferencia de potencial, que es el voltaje, y las pasivas, que son resistencias, que son capacidades o que son continuidades. Entonces nuestro multímetro pues son muchos instrumentos de medición en uno, porque mide voltaje, mide resistencia, mide obviamente en su presentación de corriente alterna y corriente directa. ¿Vale? Entonces tenemos como fundador o como inventor del multímetro a Donald McCady. No se conoce el año exacto de su invención, pero se le atribuye a él la invención, ya que también se desarrollaron los dos tipos de multímetros, que son los analógicos, que pues los analógicos constan de una aguja que, dependiendo la medición, nos arroja la medición mediante esa aguja, mediante la bobina que hace reacción con la aguja, y pues obviamente nos da el resultado. Y los multímetros digitales, que ya son los que vienen incorporados con pantalla LCD, que pues básicamente nos da la medición exacta, pues mediante números, mediante una interpretación más fácil para nosotros, ¿sí? Ahora vamos a ver las partes de un multímetro y el uso que se le debe de dar, una ejemplificación sobre cómo se usa un multímetro. Pero antes debemos tener en cuenta que pues obviamente nuestro multímetro tiene dos polos, que es el positivo y el negativo. El positivo pues se representa con rojo y el negativo con negro. Tiene que ser muy importante, ya que si queremos medir algún voltaje, pues tenemos que tener esos dos polos muy bien identificados, ya que pues obviamente positivo con el positivo de nuestro voltaje a medir, y negativo pues con nuestro negativo del voltaje a medir. Entonces tiene que ser muy bien exacto. Los polos no tienen que ser intercambiados, ya que si se intercambian pues puede ser dañino para nuestro multímetro, se puede llegar a descomponer o nos puede dar mediciones falsas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en la polaridad de nuestras puntas. Vamos a ver ahorita más adelante qué son las puntas, así que vamos a ver las partes del multímetro y nuestro video explicativo. En nuestro multímetro encontramos el display, que es donde nos arroja los resultados obtenidos, el interruptor de encendido y apagado, la parte para medir la resistencia, para medir amperaje de corriente continua, amperaje de corriente alterna, voltaje de corriente alterna y continua, el selector, que es con el que nos cambiamos, y tenemos la terminal de voltios, la terminal de común y las dos terminales para medir el amperaje. Para realizar una medición, nuestro multímetro debe estar en ceros. Posteriormente debemos conectar nuestras puntas. Por ejemplo, ahorita estamos midiendo una batería. Debemos conectar nuestras puntas a cada polo de la batería para que nos dé la medición. Debemos estar al tanto de que las dos puntas estén bien conectadas a la batería para que nos dé la medición exacta. Ahí vemos que ya nos arrojó una medición 4.10 volts de corriente directa.
Así que ahora vamos a invertir las puntas de nuestro multímetro y veamos qué pasa. Nos damos cuenta que nos va a arrojar un resultado negativo. Esto pasa porque los polos de nuestra conexión están mal, así que ahí hay que corregir las puntas, hay que voltearlas nuevamente para tener la medición correcta. Bien, ahora podemos proseguir con nuestro amperímetro. El amperímetro pues es un dispositivo que nos permite realizar la medición de una intensidad de corriente en amperes. Obviamente es la unidad de medida amperes de que existe en un circuito eléctrico, ¿sí? La invención del amperímetro se le atribuye a Jacques Arsène d'Arsenval. No se conoce el año exacto de su invención, pero pues obviamente ya se venía trabajando con el antecedente del galvanómetro, que es el antecedente de nuestro amperímetro, con los campos magnéticos de Hans Christian, que fue el primer desarrollador de estos campos magnéticos para que se comprendiera el funcionamiento del galvanómetro y de pues nuestro amperímetro como tal. No nos vamos a meter ahorita en el galvanómetro. Entonces ya tenemos nuestro amperímetro, que pues su unidad de medida son los amperes. Entonces tenemos de amperímetro digital, que como mencionamos en el multímetro, el amperímetro digital pues simplemente es viene incorporado con una pantalla LCD que ya nos da el dato ya convertido a números como nosotros los conocemos. Y pues el amperímetro analógico, que pues igual es con una bobina que reacciona con la aguja. Entonces la aguja ya nos da nuestra medición, nos da la medición y pues ya nosotros la interpretamos. Ahí viene nuestra escala graduada en el amperímetro, ¿sí? Es muy sencillo. El amperímetro pues no se necesita muchas cosas, simplemente encenderlo. Igual pues nuestra polaridad también es muy importante. Hay algunos que pues obviamente nuestro amperímetro, hay amperímetro de gancho también, que pues obviamente no necesita polaridad, pero sí necesita tener las tres líneas bien definidas, que son la fase, el neutro y el negativo. Así que vamos a ver las partes del amperímetro y posteriormente nos vamos con el ejemplo, nuestro video explicativo del amperímetro. En pantalla tenemos un amperímetro de gancho con el que contamos la mordaza, el gatillo, que con el gatillo se abre la mordaza es donde va la medición, el selector de margen, la terminal de voltaje, la terminal de común, el pulsador de bloqueo de lectura, nuestra correa y pues obviamente la pantalla, el display donde nos arroja la medición. En pantalla tenemos nuestro amperímetro de gancho con el respectivo pues obviamente el aparato a medir. Aquí nos damos cuenta que si medimos como tal el cable que viene por defecto de nuestro aparato, no se puede medir, ya que las tres líneas vienen juntas en un solo cable, que es la neutra, la fase y la negativa, la tierra. Entonces pues aquí en el video se dieron a la tarea de hacer una extensión para tener estas tres líneas separadas y obviamente pues poder realizar la medición de cada una. Ahí está, se conecta el aparato a la extensión, ya tenemos ahí las tres líneas separadas. Se tiene que poner en marcha el aparato y una vez puesto en marcha se realiza la medición. Ahí nos damos cuenta que alcanza un pico de 5.4 amperes, pero baja a 1.1 estables. Eso quiere decir que tiene 1.1 amperes. Ok, ahora nos pasamos con el ómetro, que el ómetro pues también es un dispositivo diseñado para medir resistencia, y la resistencia es nuestra oposición a la corriente. Entonces, ya teniendo estos dos conceptos, nos damos cuenta que el ómetro es un dispositivo para medir la oposición de la corriente que existe en un circuito. Esto también lo podemos utilizar para saber cuánta resistencia necesita nuestro circuito para que obviamente no se nos queme. Con la ley de Ohm, este ómetro viene de la mano con la ley de Ohm, ya que se llamó así por la ley de Ohm, que la ley de Ohm pues fue fundada en 1827 por George Simon Ohm. Ohm pues es la unidad de medida es nuestra unidad de medida de la resistencia, que son los ohmios. Pues la letra griega es la omega, la que representa los ohmios. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, tenemos que hay 4 tipos de ómetros. El ómetro analógico, que debe ser calibrado.
Es un ohmómetro de 2 puntas con calibración, juntando las 2 puntas, positivo o negativo, las juntamos y pues ya tendríamos el valor en cero para poder hacer nuestra medición. El ohmómetro digital, que pues tiene más precisión que el analógico, igual cuenta con 2 puntas, igual debe ser calibrado juntando las 2 puntas, y pues obviamente también aquí hay polaridad, positivo que se representa con rojo y negativo que se representa con negro. Entonces ahora nos vamos con el ohmómetro de precisión, que tiene 4 terminales, 2 terminales son de corriente y las otras 2 terminales restantes miden el voltaje entre estas 2 terminales. Y el ohmómetro de extrema precisión, que en lugar de baterías utiliza circuitos para generar su propia corriente para su funcionamiento. Igual cuenta con las 4 terminales que cuenta con el de precisión. Y pues vamos a ver sus partes, vamos a ver las partes de un ohmómetro y vamos a ver nuestro video explicativo. En las partes de nuestro ohmómetro tenemos aquí en pantalla un ohmómetro analógico que cuenta con una aguja indicadora, que es la que nos va a decir qué resultado nos ha arrojado, el selector de funciones y nuestras puntas de medición, que pues obviamente es nuestra punta común y nuestra punta de positivo o de voltaje. Ya tenemos el ohmómetro en pantalla. Lo primero que debemos de hacer es colocarle una batería, verificar que tengamos nuestra batería en el ohmómetro, ya que sin la batería pues obviamente no puede funcionar el ohmómetro. Verificamos esto para posteriormente colocar nuestras terminales, nuestra terminal negativa y nuestra terminal positiva, pues obviamente la negativa nuestra terminal común, que es la negra, y la positiva de voltaje, que es la roja. Después colocamos en cualquier valor nuestro ohmómetro y con las 2 puntas chocando se coloca el valor en cero para que pues nuestro ohmómetro nos dé la medida exacta. Posteriormente tomamos nuestro objeto a medir, por ejemplo esta resistencia. Vamos a colocar nuestras 2 terminales ya posteriormente puestas, las vamos a colocar en la resistencia. La resistencia pues obviamente no tiene polaridad, así que da igual de qué lado la pongas. Así que colocamos la resistencia y ya nos daría el valor. Por ejemplo, nos dio 22.2 y pues ya sería esa nuestra resistencia. Ok, ahora vamos a ver el capacímetro. El capacímetro pues es un aparato o dispositivo que se usa para medir la magnitud eléctrica que está presente en un capacitor. En pocas palabras es la capacitancia, pues obviamente de los capacitores o condensadores. El capacímetro tiene un antecedente, no tiene un antecedente totalmente claro, ya que se usaba antes de que la electricidad se conociera como una ciencia, pero pues obviamente pues se tiene en cuenta que fue diseñado por los alemanes en 1750, antes de que la electricidad fuese considerada como ciencia, y pues el capacímetro fue mejorado por los ingleses, pues obviamente para tener avances tecnológicos mayores a sus rivales. Y pues ya como tal encontramos el capacitor analógico, que el capacímetro analógico pues es lo mismo de lo demás, es una bobina que reacciona con la aguja. Entonces la aguja nos arroja la medida en nuestra escala graduada, y pues ahí ya tendríamos que pues nuestro capacitor tiene 330 microfaradios, picofaradios, etcétera. Y el capacímetro digital, que ya nos arroja la medida como tal en números, ya nos arroja en números para que sea más sencilla la lectura. En este capacímetro pues también existe la polaridad, también tiene su polaridad los capacitores, positiva y negativa, y pues las puntas, las terminales de nuestro capacímetro pues se tienen que ubicar muy bien, tienen que ser muy bien ubicadas para evitar que pues nuestros capacitores se quemen o nuestro capacímetro se dañe. Y pues ahora vamos a ver las partes que conforman a un capacímetro y el video explicativo sobre capacímetro. En pantalla ya tenemos nuestro capacímetro, contamos con una LCD que es la que nos va a dar el resultado de nuestra medición. Tenemos un botón para guardar todas las mediciones que realicemos, tenemos nuestro switch de rotación para pues obviamente movernos mediante todas las mediciones que tienen.
tenemos los input jack, que son para nuestro común y para nuestro positivo, y tenemos la luz nocturna, que pues es muy funcional si queremos ver en la noche nuestra pantalla LCD. Y en nuestro video explicativo contamos con el capacímetro. Aquí nos muestra que podemos tomar medidas en 20 microfaradios, 2000 microfaradios, 200 microfaradios, 2 microfaradios, 200 nanofaradios, 20 nanofaradios, 2000 picofaradios, 200 picofaradios, y pues obviamente tenemos el switch de apagado, no tenemos encendido, porque al colocar en cualquiera de esas mediciones pues obviamente ya se enciende nuestro capacímetro. Ahí nos podemos mover en cualquiera de las mediciones que queramos realizar. Pues obviamente dependiendo de nuestro capacímetro, aquí por ejemplo tenemos uno de 45 microfaradios, entonces nos deberíamos de colocar en el switch de 200 microfaradios aproximadamente. Y pues obviamente antes de conectar nuestro capacímetro debemos conectar los dos polos con algo de metal para que este se descargue, y pues ya sería conectar cada uno de nuestras terminales a positivo y negativo del capacitor. Recuerden que tiene polaridad y este puede ser dañino si se quema o algo así, si se conecta mal la polaridad, y ya nos va a ir arrojando en la pantalla el resultado. Eso significa que funciona nuestro capacitor. Y por último, pero no menos importante, vamos a ver el voltímetro, que el voltímetro pues es un dispositivo o un aparato que, como su nombre lo dice, sirve para medir voltaje, que el voltaje pues es la diferencia de potencial o bien conocido como el voltaje entre dos terminales. Entonces no se tiene un año exacto por la invención de este voltímetro, pero se conoce a Andrew Kay de Nonlinear Systems, que él fue básicamente el creador, el fundador del voltímetro. Después pues obviamente creó su empresa y pues empezó a producir los voltímetros. Como tipos de voltímetros encontramos el voltímetro electromecánico, que pues este se puede adaptar su corriente alterna o continua, es decir, que puede medir voltaje de alterna o continua. Tenemos el voltímetro vectorial, que pues también tiene su fase en alterna o continua, pero la única diferencia del voltímetro electromecánico es que este también permite en qué fase se encuentra, es decir, si es este cable de tierra, si es cable de neutro, o si es cable de fase, o más bien como se le conoce como positivo. Y pues obviamente el voltímetro digital, que es igual al voltímetro electromecánico, solamente que pues ya se le incluye la pantalla LCD para que ya nos dé la medida pues convertida a números reales como nosotros los conocemos. Y pues ahora a continuación vamos a ver las partes del voltímetro, y posteriormente vamos a ver un video explicativo acerca de este. En pantalla tenemos nuestro voltímetro, tenemos nuestro indicador de escala, nuestra pantalla de lectura, nuestra llave de encendido para encender y apagar, nuestras dos terminales de común y positivo, y la llave de selector, que pues obviamente nos va a dejar movernos por los distintos valores para medir. Nuestro voltímetro pues simplemente debe estar muy bien conectado a las terminales de nuestro objeto a medir. Por ejemplo, aquí vamos a medir un cargador de laptop. Ahí tenemos nuestras dos terminales del voltímetro, la común y la positiva. Entonces ahí se ponen a las dos a la entrada de, pues ahora sí que el cargador de la laptop, obviamente con la polaridad que se requiere. Y pues obviamente ya se coloca nuestro selector de función, y pues ya nos daría el valor en la pantalla de nuestro voltímetro. Muy bien, compañeros, una vez visto estos instrumentos, espero haya quedado todo claro. Pues la verdad no fue, este video no fue hecho para hacer un ranking sobre los 5 instrumentos más importantes, sino que pues simplemente fue una numeración para llevar un control. Pues obviamente, aunque fue el primero del multímetro, no es que sea, digamos, el más importante, no van por orden de importancia este video.
es simplemente pues es algo para que tengamos organizados nuestros instrumentos. Hay muchísimos más instrumentos, unos más complejos que otros, pero pues a mi punto de vista yo incluí estos 5 porque pues son los, entre comillas, los más sencillos de comprender y los más importantes pues para poder desempeñar nuestra carrera con respecto a la electricidad. Entonces pues espero que haya quedado claro todo, pues cualquier duda pues ya saben que estamos aquí para resolver dudas, para algunas preguntas que se tengan. Trate de ser lo más, utilizar un lenguaje comprensivo y pues sin tecnicismos para que sea comprensible para todos. Y pues muchas gracias por ver este video, gracias por haberse quedado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.